Aquí me está llegando una primera pregunta y tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Podrías ahondar un poco más de cómo ves el tipo de cambio para fin de año? Y esto viene en relación al portafolio que acabas de presentar, que es el conservador, que está sugiriendo un 15% en dólares. Todos los días se operan, es decir, se cambian dólares a pesos o pesos a dólares, alrededor de 12.500 millones de dólares en todo el mundo. Eso es el valor de los pesos que se comercializan todos los días. Y de esos 12.500, nada más 2.500 se hacen aquí en México. Si uno dejara que ese 20% solamente fuera determinado por las condiciones macroeconómicas de nuestro país, es decir, por la expectativa de crecimiento, por la expectativa de inflación y por la expectativa de política monetaria, el peso debería cerrar en niveles como de 20-40, ¿no? Digamos, 20 medios. Pero ese otro 80% es el que es muy complicado de pronosticar. Un día como hoy, que Turquía, como les comentaba, anunció un control de cambios. ¿Qué es lo que hacen los inversionistas globales? Dicen, no me puedo salir de Turquía. Es exactamente lo que acaba de suceder, que me cerraron la llave y no puedo vender los activos turcos que tengo en mi portafolio y comprar algo más seguro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no puedo tener un portafolio de tanto riesgo. Pues deciden salirse de instrumentos de riesgo medio, riesgo que además en muchas ocasiones viene con liquidez media. Y para buena o mala suerte de México, nosotros estamos ahí en medio. No somos un país tan seguro como Estados Unidos, claramente, pero tampoco somos un país con el riesgo que tiene Turquía. Lo más fácil es salirse de los instrumentos mexicanos, es decir, al demandar menos pesos, el peso se deprecia y con esos recursos que logro obtener, comprar instrumentos seguros como bonos del Tesoro de Estados Unidos para que mi portafolio regrese a un perfil de riesgo normal. Es muy difícil pronosticar los riesgos de economías emergentes. Hoy pasó en Turquía, no sé si este año vaya a salir algo en Tailandia o en Nigeria, no sé dónde. Pero si uno pusiera un escenario de estrés, como el de un año complicado, digamos el de 2016, donde el precio del petróleo llegó a $20 por barril, el peso mexicano en un escenario de riesgo de ese tipo debería llegar a niveles cercanos a 21,5, 22 pesos por dólar. Pero al revés también, en un escenario de riesgo bajo, como el que vimos tan solo un año antes, en el 2015, implicaría que el peso mexicano podría llegar a 20 bajos. Entonces, yo le veo bastante asimétrico el riesgo, o sea, poca oportunidad de que el peso se aprecie de una manera considerable, a menos de que se haga un buen plan estratégico para Pemex y un poco más de margen de que algo salga mal en el resto de las economías emergentes. Por eso sugiero siempre tener un pedacito, aunque sea pequeño, en los dólares. Y recuerden que aunque ustedes sean un inversionista un poco más agresivo, que les guste, por ejemplo, comprar fondos o instrumentos de bolsas globales, cuando uno compra la bolsa de Estados Unidos, en realidad uno tiene en su portafolio dos activos, porque al comprar la bolsa de Estados Unidos, si las cosas salen bien, pues te llevas el rendimiento de la bolsa de ese país, pero si las cosas salen mal, el tipo de cambio se puede depreciar y tienes también dólares implícitos al haber comprado la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también me parece que el tipo de cambio tiene un rol importante que jugarse, no solamente comprando dólares en directo, sino también a través de bolsas globales. Sí, aquí hay otra pregunta que acaba de llegar. Hay varias en las que nos están solicitando la presentación, se las vamos a hacer llegar. Pero aquí hay una que dice, ¿cuál es la expectativa de las bolsas americanas si Trump se reelige? Sí. En Estados Unidos, a diferencia de México, el mejor determinante del voto es el crecimiento económico. Aquí no, ya lo vimos el año pasado. Los mismos estados que les mostré en el mapita, estados que crecen y votaron por un cambio, estados que no crecen y también votaron por un cambio. En Estados Unidos no es así. Una reelección de Trump sería una reelección que se dio porque el crecimiento económico en Estados Unidos estuvo bien, no porque estuvo mal. Entonces, la reelección, creo yo, no es muy buena noticia para el nerviosismo de los mercados globales, pero para el caso de Estados Unidos seguramente sería una buena noticia. Sí, aquí hay otra pregunta y tiene que ver otra vez con el portafolio conservador, Enrique. Dice, ¿podrías decirnos, ya nos hablaste que hay que invertir un 85% en renta fija, pero de aquí qué fondos
recomendarías tú? Sí, tenemos dos fondos de deuda que a mí me gustan mucho, de deuda mexicana. Estos fondos, antes de decirles los nombres, yo creo que es bien importante recordar que no solamente compran instrumentos de deuda soberana, no solamente es deuda del gobierno federal, son muchas empresas mexicanas de diferentes tamaños que cuando emiten deuda, estos fondos lo compran. Nosotros somos uno de los emisores más grandes de papeles que hay en el mercado mexicano. Hay empresas preciosas que están pagando tasas de, digamos, de TIE más 100 puntos base, TIE más 150 puntos base, pero estos fondos lo que hacen es que en todo momento buscan una buena combinación entre nombres que nos gustan, que hayan emitido otros bancos, pero también van posicionándose en mayor plazo o menor plazo, dependiendo del riesgo que estén viendo. El fondo que nos gusta mucho cuando hay oportunidades de tasas de largo plazo es un fondo que se llama Alterna. El fondo que tiene una duración un poquito más cortita, pero que de todos modos es un fondo que paga rendimientos atractivos en este nivel de tasas, es un fondo que se llama Actimed, med como de mediano, porque invierten en fondos de mediano plazo. Y si quieren todavía algo muy seguro, tenemos el Actigob, Actigob de gobierno. Entonces, Actigob es el más seguro dentro de los fondos de deuda, Actimed un poco más de riesgo, la expectativa un poco más rendimiento, y finalmente Alterna como de los fondos de deuda el de mayor duración. Perfecto, queda espacio para una pregunta y esta dice, ¿qué esperas de las tasas de interés en México para 2019? Sí, las tasas, pues yo creo que el Banco Central va a tener la oportunidad de bajar la tasa en algún momento. Yo creo que van a buscar a partir de junio, alrededor de unos 6 meses después del último incremento de tasa, para comenzar a revisar hacia abajo. ¿De qué depende de que las tasas bajen? Pues de que la inflación se mantenga constante, depende de que las finanzas públicas no se vayan a deteriorar y depende de que el plan de Pemex sea un plan que pueda gustarle a los mercados, tanto en los números como en la comunicación. Las finanzas públicas, pues como ya les enseñé, tienen un poquito de oportunidad para endeudarse más, pero la mejor manera de tapar cualquier hueco para con ello buscar invertirle a Pemex va a ser recaudar dinero donde tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo se puede recaudar dinero si es el gobierno? Pues subir el IVA no es muy popular, ¿no? Entonces eso seguramente no. Pero donde yo creo que sí pueden tener un poquito más de oportunidades en fiscalizar mejor. Es decir, si ven algunos trabajadores o empresas en el sector informal, ir a fiscalizar, que el SAT vaya a tocar más puertas de lo que ha hecho antes. Y creo yo que pueden también tener la oportunidad de buscar incrementar su recaudación, por ejemplo, en algunos huecos como las herencias, ¿no? Las herencias pues que están ahí, que es muy fácil implementar un cambio constitucional para eso. Y eso pues te implica, creo yo, que tener fideicomisos, ¿no? Para proteger cualquier tipo de impuestos a la herencia también es una muy buena decisión. Pero en fin, o sea, las tasas dependen de estos 3 factores, por eso nada más tengo el 8% al cierre de año, un decremento. Mañana hay decisión de política monetaria en México, por cierto, a la 1 de la tarde, entonces creo que nos van a estar dando más información y seguramente van a estar preparándose para que en junio se dé el primer cambio. Pues Enrique, muchísimas gracias.